Hola mi familia, Dios me les bendice. Encantada de estar con ustedes una vez más en este tiempo de estudio, en este tiempo de edificación, en este tiempo de análisis de la palabra del Señor, en este tiempo de coinonía con nuestro Padre Celestial. Colocamos entonces ese tiempo en su presencia para que sea Él el que nos hable. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, nos rendimos delante de ti, Padre amado. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la presencia tuya en nuestras vidas, Señor. Gracias por la misericordia que tienes cada día para con nosotros, Señor. Gracias por ese soplo de vida, ese aliento de vida que nos das hasta el día de hoy, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú eres el que cubre nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestra esposa, Señor. Tú eres el que cubre, Señor, cada familia, Dios, cada miembro de esa familia, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Gracias porque es tu sangre, Dios, la que nos protege de toda artimaña del enemigo, de todo plan diabólico, de todo plan antagónico, Señor, de todas pestilencias, Señor, de toda mortandad, de toda enfermedad, Señor. Es tu sangre, Padre, la que nos cubre y nos hace inmunes, Señor, ante todas esas artimañas del enemigo, Padre. Hoy nos presentamos delante de ti, Padre, y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que seas tú el que obre de una manera sobrenatural en nuestras vidas, Señor. Hoy nos prostramos, hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Hoy queremos ser saciados, Señor, de tu palabra. Hoy queremos, Señor, encontrar ese refugio que eres tú, amado Padre Celestial. Hoy venimos, Dios, con un corazón sediente, con un corazón, Dios, sediento de tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú a través de tu Santo Espíritu y que nos ministre, que nos guíes, amado Padre Celestial. Y colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia, hoy en este estudio vamos a hablar de otro personaje que también nosotros hemos escuchado muchas veces, y ese personaje es el rey David. Claro que en este momento, pues, cuando vamos a hablar de él, no es todavía rey David, simplemente es David. Entonces, vemos que cuando David eh, eh, mata o se enfrenta con ese gigante, con Goliat, que él logra matarlo, en ese momento, pues sí, empieza a trabajar como en el reino de Saúl. Pero llega un momento en que Saúl sale a la guerra y llega de esa guerra y a su recibimiento salen una cantidad de mujeres cantando, y dentro de esas canciones está que el rey Saúl mató a 1000 y el rey David y David mató a 10,000. Entonces esa pequeña cancioncita no fue de agrado a los ojos de rey Saúl, y entonces ahí como que empieza como que la persecución de una manera solapada todavía, solapada de rey Saúl contra David. David trabajaba con él ahí, él cuando Dios permite que a rey Saúl, perdón, entre un espíritu malo, un espíritu de tormento, y entonces David le cantaba con la flauta, le cantaba, y ese espíritu dejaba de atormentarlo. Más adelante el rey David, el rey Saúl, perdón, le promete a David, la esposa, una de las hijas, la mayor, pero sin embargo no le cumple. Luego le promete la otra, para tener acceso a casarse con la otra tenía que traerle 100 prepucios, y sin embargo David le trajo 200 prepucios, y es ahí donde se casa él con la segunda hija de rey David, de rey Saúl, perdón. Sin embargo, el rey Saúl ya tenía como la inquinita con David, ya está como que en la época de quererlo perseguir, de quererlo matar, porque ve que, que David ya es ungido como para ser el rey de Israel, y además Dios estaba con David, y Dios se había apartado del rey Saúl. Entonces, inició así la persecución del rey Saúl contra David de una manera abierta. Y entonces sale huyendo David, y es ahí donde vamos a encontrarnos con este versículo, con este capítulo de 1 de Samuel, capítulo 22, y lo vamos a leer versículos 1 y 2. Y dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Entonces, en ese versículo, en ese segundo versículo, en el 2, ¿qué vemos ahí? Vemos a un David perseguido, un David que se esconde en una cueva, y no únicamente David solo, vemos que David está acompañado, pero imagínense qué compañías tiene. Tiene a todos los que perseguía también Saúl. Tiene a quién, ahí nos están diciendo que tiene aquí a los que le debían a Saúl,
a Saúl los endeudados, a los afligidos. Estaban también los que estaban en amargura de espíritu, o sea, mejor dicho, estaban todos los menesterosos, todos miedosos ahí con David. Y David fue hecho, ¿qué? Fue hecho jefe de ellos. A partir de ese momento, de lo que David se encuentra ahí en esa cueva, inicia como este proceso de persecución del de David, y ahí donde también empieza a ser transformado David en su corazón. David, a diferencia de Saúl, David tuvo una preparación. Saúl, pues sí, la gente quiso un rey, y entonces ahí Dios dije, bueno, sí, dale un rey, escoge a este, unge a este, pero no tuvo una preparación. Sin embargo, David sí tuvo una preparación, esa preparación en la cual su corazón fue transformado, su corazón fue cambiado. O sea, aunque él tenía un corazón, porque él amaba a Dios desde el comienzo, en ese momento, a partir de ese sufrimiento, esa agonía, esa persecución en la que él iba a estar, su corazón fue siendo transformado. Y no únicamente fue transformado él, sino que también fueron transformados esos 400, porque son 400. Esos afligidos, esos menesteros también fueron transformados a medida que David iba cambiando, iba siendo diferente, iba haciendo, a medida que la persecución y todo ese tormento lo iba haciendo más fuerte. Asimismo también él iba fortaleciendo a esos otros personajes. Y de hecho, más adelante, en segundo libro de Samuel, ya no hablan de esos menesterosos de esa manera, sino que ya hablan de los 400 valientes de David. ¿Ya? Entonces, de tal manera que ellos también fueron cambiados. Entonces, ¿pero qué fue lo que pasó en ese momento con la persecución? David, él sabía que siempre iba a tener a un protector, y él sabía que ese protector se llamaba Jehová. De hecho, nosotros lo miramos en el Salmo 23, cuando él habla del Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y llega un momento en que dice, dentro de ese Salmo dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, David sabía que Dios iba a estar siempre con él, que Dios no lo iba a desamparar, porque cuando él dice que es mi pastor, él sabe que cuál es la función de un pastor. Un pastor es que cuida a su oveja, así como en un tiempo atrás David había sido pastor y sabe cómo daba su vida por esas ovejas. Así mismo sabía que Dios iba a estar con él en todo momento, que Dios lo iba a cuidar, que Dios le iba a ayudar. Entonces la fe en Dios nunca la perdió. A medida que iba siendo transformado su corazón, él sabía que con Dios iba a estar seguro, que con Dios iba a tenerlo todo, que con Dios iba a ser fortalecido, que con Dios iba a vencer. Aparte de que él, dentro de su ejército que él tenía, él nada más tenía 400 hombres. Ya vimos la característica de esos hombres. Siempre andaba huyendo ¿de quién? Andaba huyendo del rey Saúl. Y Saúl no andaba con 400, Saúl andaba, dice en uno de los textos, ahí dice que andaba con 3,000 hombres, y los mejores hombres de toda Jerusalén, bien preparados, bien armados, para ir en contra de David y con esos otros 400, para acabar con ellos. O sea, David andaba arrinconado, o sea, no tenía como escapatoria. Donde el sitio donde él llegaba tenía que salir huyendo, porque ahí ya Saúl se daba cuenta que estaba allá, y allá mismo iba Saúl a perseguirlo. Entonces David no tenía escapatoria. O sea, él sabía que si no era la presencia de Dios, sabía que iba a estar muerto. Entonces sabía que su lugar seguro era ¿dónde? Su lugar seguro en la presencia del Altísimo. Y es ahí donde David llega un momento, y dice también en el Salmo 18, y vamos a leer rápidamente un versículo de Salmo 18, dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, dice, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él. ¿Cómo sería la aflicción del rey David? Que él todo eso le escribía a Dios, todo eso le escribía porque él sabía que la única esperanza para él era ¿quién? Era Dios. Él confió plenamente, totalmente, 100% ¿en quién? En Dios. Su esperanza siempre estuvo en Dios. ¿Ya? Y es así donde David, porque todavía no es rey, donde David tiene él la victoria, porque llega un momento en que él tiene la victoria. Pero miremos a ver cuáles fueron las características. O sea, ¿qué fue lo que pasó con David? Que él tuvo la victoria, que recordemos que él llegó a ser rey David, ¿ya? Porque en ese momento estamos hablando de David, pero él llegó a ser el rey. ¿Qué requisitos habían para qué? Para que él fuera ese rey
que tenía que ser en ese momento. Entonces, el primer requisito es siempre, David siempre andaba que en la justicia de Dios. David sabía que él no podía hacer las cosas a su manera, que sabía que Dios era el que tenía que guiarlo. Y llega un momento, y lo vamos a encontrar en el primer libro de Samuel 24, dice, porque llega un momento en que Saúl pues andaba persiguiéndolo a él, y entonces llegó como la hora como de descansar, me imagino que iba siendo como la noche, entonces el rey Saúl se mete a una cueva, y en esa cueva dice, bueno, leámoslo entonces, dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Bueno, dejemos un momentico hasta ahí. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Resulta que en esa cueva donde entra Saúl a descansar, en esa cueva también estaba David, pero como él entró, estaba oscuro en esa cueva, él no vio, pero sin embargo los que estaban allá adentro escondidos sí vieron cuando el rey Saúl entró. Y el rey Saúl, ¿qué hizo? Pues entró a descansar, se quedó dormido ahí. Y es ahí donde le dicen los 400, mira, ahí está, coge, matalo, ahí lo tenés, ahí está presa. Además Dios te dijo que te lo iba a dar, te lo iba a colocar en tus manos, entonces matalo. O sea, eso que hacían, decían los 400. Sin embargo, ¿qué dice el rey David? Dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Tremendo lo que está diciendo ahí David, porque cualquier persona que hace, en su justicia que hace, bueno, si Dios me dijo que me lo iba a colocar ahí y quisiera yo lo que yo quisiera, entonces lo que yo quiero es matarlo, entonces yo lo mato, porque Dios me dijo que lo que yo quisiera. Pero ¿qué pasaba en ese momento? En ese momento Dios estaba probando el corazón del rey David. O sea, él le dijo, sí, haz lo que tú quieras, pero en tu corazón, ¿qué hay? ¿Hay maldad? Pues si en tu corazón hay maldad, tú lo matas. Pero si en tu corazón no hay maldad, tú no lo matas. Sin embargo, David dijo, no, ese es el ungido del Señor. Él sigue siendo el rey, él es el rey, y que Dios no lo quiera que yo mis manos las ensucie matándolo a él, que él es el ungido de Dios, porque Dios lo había ungido como para ser rey a él y todavía estaba vivo. Entonces, que Dios me guarde, decía él, de yo hacer tal cosa contra mi Señor. Mire, con toda la persecución que estaba llevando él, que estaba haciendo el rey Saúl contra él, le seguía diciendo, contra mi Señor. O sea, él guardaba ese respeto por el hombre que lo estaba persiguiendo a él. Ya, entonces, una de esas cosas era que Dios estaba probando su corazón, y ese corazón lo estaba probando a él. Mira qué iba a hacer David. Entonces, ¿David qué hizo? Pues David utilizó la justicia de ¿quién? La justicia de Dios. Dijo, yo no me voy a untar mis manos, yo no lo voy a matar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo nada más? Llegó y le cortó un pedacito ¿de qué? Un pedacito del vestuario del rey Saúl. Y cuando él se levanta, el rey Saúl se levanta, se levantó, se acomodó y fue saliendo. Cuando él sale, ahí mismo sale el rey David y le dice, y lo llama y le dice, mira, tú me andas persiguiendo, y sin embargo yo tuve la oportunidad de matarte. Mira tu vestido, mira tu traje, te saqué este pedacito, ya tuve la oportunidad de matarte. Sin embargo, tú me persigues para acabar conmigo, yo no. Le dice, y lo vamos a leer en el capítulo 24, 11, dice, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal en mí, traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Mira lo que está diciendo. O sea, yo tuve la oportunidad de matarte, sin embargo no lo hice. Pero ¿tú qué estás haciendo? Tú me estás persiguiendo para quererme matar. ¿Ya? Y entonces después de toda esa conversación que tienen ahí, ¿qué le dice el rey Saúl? Dice, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Entonces, ¿qué está haciendo en ese momentico Saúl? Reconociendo esa grandeza de David, reconociendo que David es bueno, reconociendo que ahí el malo era él, que él tuvo la oportunidad de matarlo, y sin embargo no lo hizo. Entonces, ¿qué está haciendo ahí David? Está actuando que en su justicia. Otra cosa que tenía David de importante, por la cual Dios le dio la victoria, fue que esa humildad de David. David sabía que ya él estaba ungido para ser rey de toda esa provincia. Sin embargo,
David esperó su tiempo. Él sabía que antes de que él no podía gobernar mientras estaba Saúl. Sin embargo, él tuvo la oportunidad de matarlo y no lo mató. Él esperó su momento, tuvo esa humildad y siempre, siendo ungido para ser rey ya, siempre decía mi Señor. Siempre estaba ahí hablando de mi Señor. Entonces, esas dos cosas fueron como que la clave para que Dios viera ese corazón de David. Y por eso era que siempre el Señor le decía, mi siervo David. Ya, y sí, tuvo errores David, no podemos decir tuvo errores, pero siempre la presencia de Dios estaba donde ahí. Y como reflexión familia, en esta hora, ¿qué podemos ver aquí? Que el rey David para andar de esa manera, para tener esa victoria que él tuvo, para escribir todos esos salmos que él hizo, para tener esa vida que hizo, para tener ese refugio, como él lo veía de esa manera, fue porque David siempre estaba aquí en la presencia de Dios. De hecho, en el Salmo 91 se dice, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. David sabía, y lo vimos en el Salmo 18, que Dios era su escudo, que Dios era su fortaleza. O sea, David siempre estuvo allí, ¿para qué? Para estar en la presencia de Dios. Todo se lo consultaba a Dios. Entonces, que esta hora sea también para que nosotros le digamos, Señor, aquí estamos, Señor. Queremos buscar tu presencia. Entonces, oramos. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso. En esta hora te damos gracias, Señor, y te pedimos, Dios, que seas tú que nos permita, Dios, morar en tu presencia, Señor, que podamos andar en tu justicia, Señor, y podamos tener ese corazón humilde como el Rey David, amado Padre Celestial. Hoy en esta noche te damos gracias, Señor, te bendecimos, colocamos este tiempo en tus manos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amada familia, espero que esta palabra ha sido de bendición, de edificación para nuestras vidas y que es la vida de Rey David pueda ser también como ese modelo en nuestra vida también. Dios le bendiga.